Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La verdad sobre el origen y fin del diezmo. Bendita gracia. Octava parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Abba Padre, derrama de tu Espíritu por toda guianza a nuestras vidas. Amados, en la obra de la palabra de Dios, Cristo vive en nosotros. No desechemos su gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, que resucitó para vivir en nosotros, enviando a nuestros corazones su Santo Espíritu. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 3, verso 10 y del 23 al 28. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Escúchalo con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Se refiere a aquellos que se quieren justificar en la ley, pero dice que están bajo maldición, están en culpabilidad por no cumplirla. Sabemos que está la ley, pero la gente no la cumple. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y entre ellas, pues un punto es la ley del diezmo. Por eso caen en juicio los que no lo dan, o a veces no lo dan completo. Escúchalo bien, porque la ley es para que se haga precisamente. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Quiere decir que éramos incapaces de ser perfectos, eso quiere decir confinados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, que era como una cárcel espiritual en la esclavitud del pecado. Por eso es que los judíos diezmaban, mas no vivían en la ignorancia de la fe, del amor y de la justicia, porque la fe necesita ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo quiere decir que la ley ha sido como guía restrictiva y protectora para los que realmente quieren hacerla, para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe, oyendo y obedeciendo a Dios, haciendo su voluntad en Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos en restricciones ni en limitaciones, ya obramos conforme a una conciencia de bien, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando uno se ha recibido ese nuevo bautizo en Cristo, es un paso de fe renunciando a la vida del pecado. Y dice que de Cristo nos revestimos, recibimos vida espiritual guiada por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que de Cristo estamos revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay judío ni gentil, porque gentiles son el resto de las naciones. No hay esclavo ni libre, no hay aquellos esclavos de propiedad de otros, ni los libres que se dicen ser dueños de su propia vida. No hay varón ni mujer. En un plano espiritual no hay diferencia de sexo, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, compartiendo el mismo espíritu. De allí que debe de haber unidad entre los que verdaderamente están en el Evangelio de la verdad. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 6, versos 17, 18 y 14. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos dice Dios en Pablo, en la carta a los Romanos, gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, o sea, estábamos muertos racionalmente, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hemos tenido una entrega sincera y voluntaria a una nueva forma de vivir a través del Evangelio. Y dice que aquella forma de doctrina quiere decir que en la doctrina de Dios somos moldeados en Cristo. Anteriormente traíamos la imagen y la semejanza del hombre. Ahora traemos la imagen y la semejanza de Cristo. Dice, a la cual fuisteis entregados por Dios en lo moral y en lo espiritual. Y libertados del pecado a través de la obediencia, vinimos a ser siervos de la justicia. La obediencia a Dios nos hace servidores en justicia, porque Dios es recto y Dios es justo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. En la obediencia somos libres espiritualmente. Y eso es lo que hace la gracia, libertarnos espiritualmente. Por eso dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Pues no estamos bajo la ley, que no da fuerza para vencer el pecado. Por eso nadie se puede justificar por la ley, sino bajo la gracia que da el Espíritu y la fe para resistirle al pecado. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 2 del verso 8 al 10 y 15. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí nos habla otra vez Dios en el apóstol Pablo y dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, lo que no hay en la obra de la ley. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. La gracia y la fe solamente se podrán recibir de Dios en Cristo Jesús. No hay otra manera. No por obras de la ley, para que nadie se gloríe. Ya el Señor, el Espíritu Santo nos enseñó que la obra de la ley en los hombres produce orgullo, haciéndolos considerar como mejor que otros, inclusive obrando maltrato sobre su prójimo. Lo leímos en la parábola de el fariseo y el publicano, y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, dice, porque somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque Dios es quien da la oportunidad y la capacidad para hacer el bien, aboliendo en la carne de Cristo las enemistades que había entre judíos y gentiles. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abolió en Cristo la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en Cristo, en sí mismo, de los dos, de los judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre en Cristo, como dice la palabra, de tal manera que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Por eso en Cristo, toda la raza, todas las naciones, somos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz como hermanos en Cristo. Hermanos, si verdaderamente queremos vivir una victoria cristiana, siendo bendecidos en una vida de éxito y de toda victoria sobre las acechanzas de los demonios, la gracia comienza a manifestarse a través de la humillación personal, rindiéndonos a Dios a causa del pecado. La rendición incondicional a Jesús el Salvador y a la fe, que es por una obediencia total en el crédito de las obras de Dios. Y eso nos da una transformación espiritual del carácter. Debilidades en la carne convertidas en virtudes, en lo bueno, en lo noble, en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en todo lo que sea de buen nombre. Dice Dios en el Evangelio de San Juan que su palabra es espíritu y es vida. Escúchalo bien, espíritu y vida. Luego, ¿qué hace la palabra cuando nosotros prestamos atención? Logra un despertar espiritual, un avivamiento espiritual. Nunca olvides que llegamos muertos espiritualmente en Cristo por el pecado de Adán que pasó a toda la humanidad. Y esa palabra, ese despertar y ese avivamiento nos da la facultad de meditar, de reflexionar, de entrar en razón de las cosas, en la verdad, por una conciencia de bien hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Ya no dependemos de la ley, pero conociendo las normas de la ley, sin necesidad de hacerlas, eso nos da una conciencia de bien. Que el Señor
te siga llenando de gracia. Amén.